Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Cuando se trata de algo, ¿no? Porque al Señor siempre le gusta que la gente tenga fe en su corazón, ¿sí? Y cuando una circunstancia ocurre en nuestra vida, necesitamos, habíamos dicho, de rodearnos de personas que obviamente piensen lo mismo que nosotros, que tengan las mismas convicciones que nosotros y que por sobre todo tengan esa fe en el Señor de que las cosas, las circunstancias van a cambiar, ¿cierto? El día de hoy la enseñanza se llama Moviendo la mano de Dios. Y obviamente, si bien es cierto, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos conmover, se podría decir, el corazón de Dios, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer esta introducción preguntándoles algo, especialmente a las que son, bueno, son padres. Aquí tenemos justamente dos personas que son papás o son madres, ¿no es cierto? Y les quiero hacer una consulta, una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, inclusive aquí está la Zoe, que ya va a entender. No entiendo. Cuando alguno de sus hijos, no sé si se acuerdan, cuando eran más pequeñitos, no sé, sucedía de que querían algo, ¿no es cierto? Y en ese momento se ponían a llorar. No sé si les sucedió, no sé si les pasó, porque a veces alguien puede decir, bueno, a mí no me ha pasado. Pero no sé si ustedes viéndolo llorar a una persona, a su hijo especialmente, o a sus hijos, de una manera desconsolada por obtener algo que ellos querían, ¿no les conmovió su corazón? ¿Sí o no? Tal vez les ha sucedido en algún momento de sus vidas de que algunos de sus hijos, cuando fueron pequeños o no sé, llegaron ante su presencia y se pusieron a llorar porque querían obtener algo. No sé, a veces, muchas veces puede decir, sí, cuando se portó mal criada y quería que le entregue algo y se portó, o sea, como berrinchoso y pues se puso a llorar. Pero yo la pregunta a donde voy es como que no sé si eso que su hijo hizo, ¿no es cierto?, causó un poco de conmoción en su corazón, como que les, uy, o sea, ya no llores, ok, te voy a dar lo que tú quieres. Buenos días, bienvenidos. No sé si eso les ha pasado, no sé si eso les ha sucedido, ¿no es cierto? O no solo a nuestros hijos, sino también tal vez al ver a una persona, yo que sé, a un amigo, muchas veces inclusive a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando lloran, ¿no? Y uno como que se conmueve, ¿no? Y es como que muchas veces cuando uno tal vez sale peleando, por decirlo así, y ves que la otra persona está llorando, es como que, chuta, ya no llora, o sea, disculpa, okay, o sea, perdona. Pero el llanto de otra persona conmueve a alguien, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conmueve, es como que inclusive uno va a consolar, ¿no? O sea, tranquilo, ya no llores, todo va a estar bien, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, como les digo. Sí, estamos acá, ¿no es cierto? Sí. Y si bien es cierto, yo quiero dejar bien claro esto, ¿no? Porque muchas veces puede caer en confusión, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el llanto, cuando se trata de cosas de fe para alcanzar algo, al Señor no le desagrada que te estés quejando, que estés llorando, porque se necesita tener fe para recibir algo, ¿sí? Pero sabían que cuando uno, obviamente por tener sentimientos como personas, y al final tenemos sentimientos, ¿cuántos de los que están aquí nunca han llorado? Ni siquiera han derramado una lágrima. Yo creo que todos en algún momento, en alguna ocasión hemos llorado, ¿cierto? Yo creo que la situación más, se puede decir, más fuerte que nos lleva a llorar o a conmovernos es el fallecimiento de algún familiar. O sea, por más duro que la persona sea, yo creo que por dentro sí se siente malo y llora. Y es una forma de desahogarse, ¿cierto? Y para que me entiendan, si bien habíamos dicho, ¿no?, que el llorar frente a una situación cuando queremos alcanzar algo de fe a Dios le desagrada, sabían que no es tan malo, por decirlo así, quiero que me entiendan bien, no es tan malo llorar delante de la presencia de Dios, pero porque muchas veces cometemos algunos errores de llorar frente a una circunstancia o nos descomponemos en donde no tenemos que descomponernos, o lloramos frente a personas que no debíamos haber llorado. Más bien conmovemos lástima, muchas veces hasta causamos como que mejor ojalá que esté sufriendo.
aunque no lo crean. Pero el Señor nos dice en su palabra, muchos días vamos a ver, de que si nosotros derramamos esas lágrimas delante de la presencia de Dios, hay una promesa que dice que vamos a cosechar todas esas lágrimas con gozo y alegría. Entonces yo me pongo a pensar, digo, no es tan malo llorar delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando tenemos que pasar por ciertas dificultades, ciertos problemas en nuestra vida, al ser seres humanos y al ser creados con emociones, no está mal que nuestra congoja, que nuestro dolor sea derramado delante, pero de la presencia de Dios. Eso quiere decir que, y sabemos cómo es la forma de ir a buscar a Dios. La palabra es bien clara, dice, entra a tu cuarto, ¿no es cierto?, a solas con tu Padre, a tu cuarto, cierra la puerta, dice la palabra, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera. Si tú tienes una congoja en tu corazón, si tú no has alcanzado algo en tu vida y quieres obtener algo y no ves salida, el Señor dice, ven a mi presencia y puedes derramar tu llanto delante de mí, porque no creas que eso no me conmueve, porque como les hacía la pregunta yo al inicio, ¿qué padre no se conmueve por el llanto de un hijo pequeño? A menos que se haya portado mal. Pero si la persona quiere algo, ¿tú crees que Dios, siendo el amor en persona, porque por sobre todas las cosas Dios es amor, Él no se va a conmover por el llanto, por el sufrimiento de un hijo suyo? Él va a estar presto a escuchar, ¿no es cierto? Y ahí, en la presencia de Dios, a solas, es donde tú puedes derramar tu llanto y pedir lo que tú quieras alcanzar. Como les digo, muchas veces cometemos el error de desahogarnos o ir a llorar frente a las personas que no son las adecuadas. Y eso no quiere decir que alguien pueda ayudar en medio de tu sufrimiento, porque a veces el Señor pone personas, ¿no es cierto?, en nuestra vida para que estas personas puedan consolarte o darte una palabra de parte de Dios mismo para tu vida. Pero lo primero que tú debes hacer, yo te recomiendo, es acudir a la presencia de Dios cuando sientas congoja en tu corazón. Muchas veces también se derraman lágrimas, se llora por alegría. A eso vamos. Sí, tranquilo. Justamente, ¿no? Pero ahorita, justo lo que decía Fabiola es verdad. No solamente se llora por cuestiones de dolor, ¿no? A veces se llora por alegría, ¿sí? Y es verdad. Y lo más bonito sería llorar de alegría, ¿no? Estamos ahorita en este momento viendo esto, ¿no? Porque también es importante de que si nosotros estamos gozosos frente a una prueba, como también lo dice la palabra, conmover la mano de Dios. Quiere decir que a Dios también le mueve de que a pesar de las circunstancias nosotros nos acerquemos a la presencia de Él con gozo. Eso demuestra en nuestro corazón de que estamos totalmente confiados en que Él va a hacer algo, a pesar de cualquier cosa. Eso también conmueve la mano de Dios, justo lo que iba a pedir. Las dos cosas son válidas. O bien podemos conmover la mano de Dios o mover la mano de Dios por medio de nuestra aflicción, pero delante de la presencia de Él, y también por medio de nuestro gozo y alegría, que a pesar de las circunstancias, le indicamos a Dios que nosotros estamos 100% confiados en Él. ¿No es cierto? Amén. Y para la mayoría, muchas veces de las personas, y especialmente para los hombres, ¿por qué digo eso? Porque en la sociedad, lastimosamente, si bien es cierto hoy con el cambio de la evolución del tiempo, es como que ya se ha tratado de ir erradicando esto, pero hay que ser todavía realistas, ¿no? Por lo general, hasta en la actualidad todavía hay esto del machismo, ¿no? Como que el hombre no tiene que llorar, ¿no? Creo que están, no. El hombre como que es más fuerte, ¿no?, que la mujer. O sea, la mujer es la que llora, pero el hombre siempre tiene que verse como que una persona dura, como que no llora, como que... Inclusive, yo he escuchado padres que a los hijos le dicen, no llores, eres un hombre. Y inclusive a veces las personas que tienen carácter fuerte, ¿no?, ni pareces hombre, carajo. Entonces como que el niño lo cuida, ¿no? Como que chuta, se cree como que no, si soy hombre no tengo que llorar, tengo que ser fuerte, ¿no? Entonces yo estudiaba y digo, para la mayoría de las personas, especialmente para los hombres, llorar es un síntoma de debilidad. Es como que, ese está llorando, ese es débil, ¿no es cierto? Sin embargo, ojo, ya vamos a ver esto en la palabra. Sin embargo, ser débil en ciertos aspectos de nuestra vida no necesariamente es algo malo cuando esta debilidad que tenemos la ponemos en las manos de Dios. Ya vamos a ver por qué.
Vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y vamos a ir a la palabra de Dios en este momento. Segunda de Corintios 12. ¿Estamos ahí? Estamos ahí en la palabra de Dios en 2 de Corintios 12, versículo 10. Y Pablo, ¿no es cierto?, hablando, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice lo siguiente. Dice, por eso, bueno, algunos va a cambiar la traducción porque ahorita yo estoy con la versión latinoamericana. Dice, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Vamos a repetir esto. Dice, por eso, hablando Pablo, ¿no? Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. 2 puntos. Ojo, ¿no? Dice, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustia, ¿no? Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. A veces uno dice, a ver, esto parece contradictorio. Y justo lo que iba Fabiolita. Miren la actitud de Pablo en esta parte, en esta porción de la Biblia. Él dice, con mucho gusto acepto lo que me toca sufrir por Cristo. Él no estaba acongojado en ese momento. Él demostraba su fe. Dice, con mucho gusto lo acepto. Porque para mí es difícil escribir eso o decir eso. O sea, ¿quién de nosotros dice, con gusto acepto el estar pasando por esta prueba? Hay una canción, y ahorita yo creo que después la busques, con una lágrima. Hay una canción que escribe un artista muy reconocido. Y cuando yo pongo atención a la letra que esta persona escribe, yo digo, yo sé lo que ese hombre es. O sea, ¿por qué escribe? O sea, digo, wow. O sea, es inspirado. Porque ¿quién de nosotros acepta con esa, no sé, con esa pasión de decir, acepto con gusto la prueba que estoy sufriendo, porque yo estoy confiado en que el Señor va a hacer algo en esa situación? Más bien, nuestra tendencia como seres humanos es la queja, es el reclamo a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué si yo soy bueno, no soy tan malo como otros? Regreso a ver a la persona que tengo a mi lado, a mi alrededor, en el mundo, y veo que gente mala, gente que es corrupta, gente que hace el daño, les va mejor que a mí. Son sanos y yo tengo que pasar enfermedades. ¿Por qué? Pablo mismo, que predicaba el Evangelio, él dice, pero con gusto yo acepto lo que estoy pasando en este momento. El sufrir enfermedades, el sufrir humillaciones, el pasar necesidades, persecuciones y angustia. Pues si me siento débil, ¿no es cierto? Con lo que dice aquí. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que nuestras debilidades, y justamente lo que estamos nosotros con mi esposa en esta semana, estamos nosotros leyendo una vitamina, yo le llamo así, vitamina espiritual, un librito que habla acerca del temperamento, es un librito pequeñito. Dice que todos los temperamentos, ¿no es cierto?, que tienen las personas son diferentes en cada uno de nosotros. Y todos los temperamentos, o sea, el temperamento significa la manera de ser, el carácter que tiene cada uno. Unos tienen un carácter fuerte, otros son más blandos, son más débiles, otros son como que son bien hablantinos, ¿no? Hablan bastante, otros son tranquilitos, ¿no es cierto? Dice, todos esos temperamentos tienen debilidades y tienen fortalezas. Y este librito dice, enfócate obviamente en tus fortalezas, no queremos hablar, vamos a enfocarnos solo en las debilidades que tú tienes. Y este libro es wow, ¿no? Obviamente es basado en la palabra. Es hecho por un pastor psicólogo. Dice, ¿sabías que el Señor es especialista en trabajar justamente en tus debilidades para que con tus debilidades hacerte fuerte en esa parte
tambalees. Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay un temperamento que es el colérico, el que es fuerte de carácter, o sea, como que es medio como gruñón. Dice, a esta persona lo que más le hace falta en su vida es el amor. O sea, para él, el mostrar compasión con alguien, el mostrar perdón con alguien, es bien difícil. O sea, para él es una debilidad, es una lucha. Es como no puede perdonar fácilmente. Él se iría por todo. Es como que por cualquier cosa ya está ya. O sea, entonces dice, a lo que él tiene que trabajar bastante en su vida es con el amor. Y lo que este libro indicaba decía, si esta persona se deja controlar por el Espíritu Santo, sabían que las personas coléricas, al ser controlados por el Espíritu Santo, es decir, al entregar su vida a Jesucristo y dejarse guiar por Él, sabían que los coléricos son los que mejor demuestran el amor a las personas cuando son ya envueltos por el Señor. O sea, tu debilidad se vuelve fortaleza en las manos de Dios. Por eso es lo que Pablo escribe, y él entendía. ¿Sabían que Pablo tenía el carácter de ser colérico? Él se airaba por todo, por eso era asesino de cristianos. Él los mataba. Las personas que conocen de la vida de Pablo me van a dar razón. Él fue un asesino de cristianos, era persecutor, o sea, perseguía a los cristianos y los mataba, los asesinaba. Pero cuando entregó su vida a Cristo, fue una de las personas que casi escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y se demuestra con ese amor que él pone en su escritura. Y así es con cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu debilidad en este momento? ¿Tu carácter? Vamos a decir, ¿tu falta de fe? ¿No es cierto? ¿Sabían que una de las personas, por ejemplo, el carácter de ser tranquilos, pasivos, es la falta de fe? Yo leyendo decía, una de esas personas, el ejemplo bíblico de una de esas personas era Abraham. ¿Y cómo se le conoció a Abraham? Como padre de la fe. Nadie como Abraham, el padre de la fe. La debilidad que él tenía por su temperamento se hizo la fortaleza más grande de su vida. Entonces muchas veces el ser débil no necesariamente significa algo malo, pero cuando entregas esa debilidad a las manos de Dios y dejas obviamente que te moldee, porque no es fácil. Al colérico, al que tiene un carácter fuerte, decirle que muestre amor es difícil. Ahí tienes que trabajar. Porque no eres tú, sino es el amor de Dios en tu vida el que te hace estar más tranquilo. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Bien? Pasar por tiempos dolorosos, ¿no es cierto? Los cuales a lo largo de nuestra vida tendremos muchos. Pasar por tiempos dolorosos. Dentro de los cuales nos sentimos confundidos, nos vamos a sentir heridos, sin esperanza. Esto nos puede llevar a reconocer de que somos en verdad pobres de espíritu. Como Jesús lo dijo en las bienaventuranzas. Y al reconocer de que somos pobres en espíritu, que tenemos limitaciones y que somos humanos y que necesitamos a Dios, porque solo de Él proviene la fuerza, el consuelo y la fortaleza de nuestras debilidades y nuestras necesidades. ¿Sabías que cuando nos sentimos acongojados, dolidos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Muchas veces el Señor viene a ti y te dice, ¿por qué lloras? A ver, hijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? En la mayoría de casos, cuando nos encontramos tristes por alguna situación que estamos atravesando, la respuesta de Dios en ese tipo de cosas es, quédate quieto, hijo, quédate quieto. Yo les decía al inicio, ¿no? Cuando sientas ganas de llorar por algo, hazlo, no es malo, pero anda a la presencia de Dios, que en el cuarto vas a sentir eso que está aquí, pues. ¿A cuántos no les gustaría entrar a la presencia de Dios y saber de que Jesús mismo, el Dios el Padre, te va a abrazar, te va a decir tranquilo, y lo primero que Él te va a decir es eso, quieto. Y es difícil a quitarse en esos momentos, porque es como que yo ya quiero la solución, y el Señor te va a decir, ven, lo único que quiero es abrazarte, ¿no es cierto?
Quédate quieto, te dice el Señor, yo voy delante de ti. Pero qué difícil es estar quieto. Y dejar que Dios haga su voluntad en medio de los momentos difíciles. Qué difícil es confiar y creer que Él hará algo bueno en cualquier circunstancia. Eso conlleva lo que ya habíamos visto anteriormente. Eso conlleva o va de la mano con la fe. Tener mucha fe. Pues el hecho de que tengamos emociones no significa que llorar es malo, como les digo. Reconocemos de que tenemos debilidades, pero entremos a la presencia de Dios. Entremos al cuarto y derrambémonos, como suelen decir ahí. Llorando, lo que sea, pero en la presencia de Dios. Entrégale tus debilidades y diles, cámbiame este carácter, ayúdame a pasar esta prueba. Ya no soporto más esto que estoy pasando, no sé, solo el Señor sabe lo que tú estás atravesando. Y muestra la actitud de Pablo y acepto con gozo, Señor. Ahorita derramo mis lágrimas, pero quiero aceptar tu voluntad. Ayúdame a entender lo que tú quieres enseñarme en este momento, por lo cual estoy atravesando esta situación, esta circunstancia. Ayúdame a entender. Es en tus brazos que quiero entender, aunque muchas veces no lo comprenda acá en la cabeza. No lo entiendo. ¿Sí? La palabra de Dios, vamos a ir a Mateo 5, 3, 4, ¿no? Vamos a ir allá, Mateo 5, 3 al 4. ¿Estamos ahí? ¿No? Vamos, siéntate ahí para que les ayude. Quédate mejor. O si no, tranquilos, también acá la tenemos, sino que para que ustedes también... Verán, ¿por qué yo quiero hacer una pausa ahí? ¿Por qué nosotros siempre, a pesar de que a veces ponemos los versículos aquí, les decimos que también tengan en sus manos la palabra? ¿Sabían que nosotros lo que queremos también es que ustedes aprendan a manejar la Biblia? O sea, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Me voy a salir un ratito de la enseñanza, ¿no? Para explicarles esto. Vamos a poner atención acá. Vamos a poner atención, ¿sí? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí la palabra de Dios misma dice que la Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros comúnmente le conocemos al librito como la Biblia, dice que esta es la espada que el cristiano tiene contra el enemigo. O sea, en otras palabras, es un arma espiritual, obviamente. No quiere decir que es un arma que muchas veces las mamás o los papás van a utilizar para tirarle al hijo y que, ¡hey, hazme caso! Es el arma de las... Eso no quiere decir, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Vamos acá, vamos a poner atención. ¿Sí? Significa que es el arma espiritual que el cristiano tiene para defenderse justamente de los ataques del enemigo. ¿Cierto? Entonces es importante, ¿no es cierto?, de que el cristiano sepa manejar la Biblia. Porque si tú no sabes manejar un arma, por más efectiva que esa arma sea, si tú no puedes manejar, no puedes hacer nada. Es como que, ¿y ahora qué hago con esto? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en su vida han disparado alguna vez una metralleta? ¿Han tenido oportunidad? Yo no. Bueno, tal vez ya. Pero es facilito, es decir, coge y... No, yo creo que inclusive hay que prepararle. Yo creo que debes pararte bien, no sé, o sea, yo estoy especulando. No, te tienes que acostar. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Si yo, por más que, digamos que me toque, me les pongo un ejemplo utópico, ¿no? Me voy a la guerra y me dicen, ahí toma esta arma y defiéndete. Dicen, es la mejor arma de todas, la metralleta ni sé cuánto. Digo, wow, pero si yo no sé cómo utilizar, me van a matar. Así, yo estoy poniendo el ejemplo para que me entiendan. O sea, no saco nada. Exacto, no saco nada si no sé utilizar eso. No puedo. Entonces, por eso es lo que nosotros aquí les decimos, vamos a Mateo, o sea, cojan la palabra de Dios en sus manos y trabajen. ¿No? Porque sabían que el diablo, sabían que el diablo sabe muy bien la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto,
¿no? Durante los 40 días y 40 noches. Ya han escuchado esa historia, ¿cierto? Cuando Jesús fue llevado al desierto, ahí fue tentado por el enemigo durante 40 días y 40 noches. Y si leemos en la palabra de Dios, dice que el diablo venía y le citaba citas bíblicas. Le decía, escrito está, que si tú te tiras del abismo, vendrán ángeles a recogerte. Y Jesús le respondía con la misma palabra, decía, claro, pero también está escrito. Y era una batalla de palabras. O sea, en otras palabras, creen, el enemigo sabe Biblia, por si acaso. Por eso también es bien importante no dejarte engañar. Hay muchas, digámoslo así, y queremos ser frontales, ¿no? Por eso hay muchas sectas el día de hoy. Muchas religiones. Ahí hay una canción que por ahí una persona escribe que a veces en algunas partes tiene razón. Y esta canción dice, hay más religiones que niños felices en el mundo. Y es verdad. Chao. Encuentras de todo. Hay religión que la evangélica, la musulmana, la budista, la adventista, la testigos de Jehová, la católica, la romana. Uf. Entonces uno dice, ¿y cuál es la verdadera? Y si te pones a leer la palabra de Dios, en ninguna parte de la Biblia, bueno, de lo que yo he tenido experiencia, yo te animo por eso, a cada uno de ustedes. Y a mí me gustó una vez una persona yo escuchando, hombres de Dios también, decían, no te dejes engañar por nadie. Tú mismo coge la palabra de Dios y lee. Porque alguien ahorita te puede poner algo, ¿no? Y te puede poner un versículo. Y por eso les animamos, vayan a su Biblia. Y te digo, sí, no, si eso está escrito. Y tú dices, cierto, así debe ser, ¿no? Así. Y a veces pasa, ¿no? Y era mentira. Y tergiversan la palabra de Dios. Y eso hay mucho. Por eso tienes que tener cuidado, ¿no? Que algunos hay iglesias, ¿no? Como que pare de sufrir. Cuidado. Te vienes a Dios y jamás vas a tener problemas. Cuidado. Eso no dice, yo leo y digo, mentira. Eso no es verdad. Yo leo y más bien al contrario, dice, el Hijo de Dios tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas el Señor les va a librar. No dice, nunca tendrás problemas, acá tus problemas financieros se acaban, acá todo será color de rosa. Una cosa es lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces, para eso nosotros hacemos como que anda tu palabra, o sea, tú mismo llega a tu casa, inclusive hay personas, por ejemplo, mi suegra, ¿no? Ella me gusta, ella no sé si es que, ¿será que me cree o no? Pero yo digo, no, ella lo anota, yo veo, digo, ¿por qué? Porque no sé si ella lo haga, pero yo sé que después va a llegar, no sé, el martes, el miércoles, va a decir, esto me enseñaron, voy a ver si es que en verdad está escrito, o que el Señor me va a decir como complemento, y ella anota los versículos, a ver si es que es correcto eso. Entonces yo les animo a ustedes también, aprendan a manejar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para que nadie les esté también ahí, como que ustedes mismos, ¿saben cómo nosotros hemos aprendido también? Leyendo. Y la palabra mismo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otra versión dice, mi pueblo perece por ignorante. Dice, wow, eso está bien escrito ahí, no sabía. Lee. ¿Sí? Eso haciendo un paréntesis. Por eso le decimos, vamos, cojan la palabra. Vamos a ir a Mateo, vamos al capítulo 5. ¿Sí? ¿Y todas las Biblias son las mismas? Sí, por supuesto. Solo hay cambios lo que hay es un cambio de traducción. Pero eso podríamos hablar también después. O sea, nosotros enseñamos justamente nosotros aquí estamos haciendo después, a veces nos quedamos reunidos porque damos cierto tipo de enseñanzas que, si bien es cierto, es un poquito más doctrinal, por decirlo así. Que no lo enseñamos ahorita aquí, porque obviamente también como transmitimos. O sea, no es que no sea importante, sino que eso es más un poquito como más de estudio, o sea, más doctrinal. Entonces, sí se enseña también. O sea, en cierta manera hay Biblias que también hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay ciertas versiones de Biblias que obviamente no. Por ejemplo, no es por nada, no es que voy a hablar mal, pero hay unas Biblias que se llaman la Nueva Era, que eso ya está cambiado totalmente. O sea, la palabra de Dios, lo único que cambia son en traducciones, digámoslo así, para que me entiendan rápidamente, no sé por qué el Señor ahorita me llevó esto. Pero, ¿alguien sabe lo que significa? Siempre este es el ejemplo más típico, ¿no? La palabra ASPI. ¿Qué es ASPI? Bueno. Entonces, si yo cojo una versión Reina Valera, ¿cierto? Reina Valera, que es bastante utilizada, y en el versículo que yo leo me dice, el veneno y la picadura
del áspid es tan fatal, no sé qué puede, o sea, estoy parafraseando. ¿Qué será el áspid? Pero si tú vas a otra versión, por ejemplo, un lenguaje actual, te traduce como serpiente. Ah, tú dices, ha sido una serpiente. En esta versión dice que es una serpiente, pero en la versión Reina Valera te traduce como áspid. Entonces tienes que saber un poquito más, ¿no? Investigar más. Entonces, lo que hacen las versiones es simplificar texto. Pero cuidado, por ejemplo, para que me entiendan, pero cuidado que otra versión de Biblia te diga pica como una avispa. Serpiente y avispa es totalmente diferente. Entonces ahí me doy cuenta y digo, cuidado, porque ya me está cambiando. Y la palabra de Dios dice, cuidado, aquel que cambie una letra de mi palabra. Eso está escrito. Hay de aquel que le cambie una sola letra para conveniencia de sus propósitos. Está escrito. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, las Biblias todas son iguales en ese sentido, pero hay algunas que obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso podemos también seguir enseñando, ¿no? Eso lo enseñamos. Así que, volviendo a la enseñanza, porque quise hacer ese paréntesis, por eso les invitamos siempre como que aprendan a manejar su espada. Pues, Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso significa humildad. El primer paso que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es reconocer que en la debilidad que tenemos no hay nadie que nos pueda ayudar sino solo Dios. Yo les contaba, ¿no? Yo les cuento siempre a ustedes el testimonio mío respecto a esto que siempre me costó dejar un poco lo del alcohol. Al inicio yo decía, no, yo no soy alcohólico. Y si bien es cierto, yo me pongo a pensar, digo, o sea, tal vez nunca fui considerado, como si dijiste, que bestia, que alcohólico. Pero yo no reconocía que sí tenía un problema. Porque, si bien me doy cuenta, yo a causa de eso sí estaba teniendo problemas. Yo les había comentado de que tuvimos inconvenientes con mi hermano, con el mayor, con Dani, de que nosotros estuvimos viviendo en la casa de una tía nuestra. Y de esa casa nos mandaron sacar. Por problemas de eso, o sea, porque hacíamos bulla, hacíamos fiestas, armábamos relajo, invitábamos a la gente y obviamente se hacía un relajo. Entonces, siendo familiar nuestro, dijo, no, se van nomás, porque aquí están haciendo, pues casan mucho. ¿No? Entonces, uno decía, no soy alcohólico, pero, o sea, yo te estoy causando problemas. No soy alcohólico, pero me está afectando a mis estudios porque sacaban malas notas. Y yo primero tenía eso, decía, no pasa nada. Pero lo primero que hice es darme cuenta. Si el Señor, es verdad, yo necesito un cambio y necesito de tu ayuda, porque si no, esto va a ir de mal en peor. Entonces, eso es humildad. Y eso significa pobreza de espíritu, porque tú reconoces de que necesitas a Dios. El pobre siempre va a reconocer, ¿no es cierto?, de que necesita comer. Por eso es pobre. Dice, por favor, necesito comer, regálame un poquito. Acá es lo mismo. Necesito de Dios, estoy vacío. O sea, necesito llenarme de Dios, por favor. Entonces, Dios bendice a los que le reconocen que les hace falta Dios en su vida. Ese es el primer paso. Eso se llama humildad. Señor, te necesito. Más que vengas a ayudarme a arreglar los problemas, a curarme de lo que sea, a que se arregle mi familia, a volver con mi esposo, con mi esposa, a arreglar mi casa. Primero, yo reconozco que te necesito a ti. Necesito de ti en mi vida. Eso se llama pobreza espiritual. Y dice que Dios bendice a los que son pobres de espíritu. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran. Porque serán consolados. ¿No es cierto? Entonces aquí miren, dice, también bendice a los que lloran. Cuando tienen esta necesidad. Yo les hago una pregunta, sinceramente aquí. ¿Cuántos en verdad han ido a la presencia de Dios y han derramado sus lágrimas diciéndole, Señor, te quiero en mi vida? Eso es lo que está hablando ahorita, por si acaso, para que lo entiendan.
muchas veces yo he ingresado al cuarto a quejarme de Dios. Decirle, Señor, pero ¿por qué esto? Y he llorado. Señor, ¿qué pasa? Pero también les recomiendo, he ingresado al cuarto y he llorado, pero por la presencia de Dios en mi vida. De hecho, Señor, ahorita con el problema que tengo, pero lo que yo quiero, lo que necesito ahorita eres tú. O sea, con que tú estés junto a mí, vengas y tú me des un abrazo, yo sé que las cosas van a estar bien. Y ahí es cuando la palabra también se cumple. Dice, primero pide el reino de Dios en tu vida y lo demás vendrá por añadiduras. Es una promesa. Se enfócate primero en que tu vida esté el reino de Dios, en que Cristo esté en tu corazón y lo demás vendrá por añadidura. Pero desespérate, llora, grita, patalea, ponte de cabeza, no sé. Desespérate por la presencia de Dios. Desespérate por tener a Dios en tu vida. No es fácil. No es fácil. Pero yo te recomiendo, haz, porque la palabra de Dios dice, bendice. Dios bendice a los que se desesperan por el Señor. Dios bendice a los que lloran porque en su vida esté Dios. ¿Cuántos han llorado en ver a su Señor, yo te necesito, Señor, no me sueltes. Que si tú te vas de mi vida, yo vuelvo a hacer perdón. O sea, la basura que era. Así lo dice Pablo. Yo entiendo lo que ese hombre está escrito. Porque yo me ponía a pensar, digo, en verdad, si Dios no hubiese llegado a mi vida, si quito a Dios de mi vida, sigo siendo la basura. Y ese comparece es más fuerte, ¿no? A veces la Biblia es fuerte, ¿sí? El estiércol que era antes. Para no decir otra palabra, ¿no? Ya me entendieron. Sin Dios era eso. Ahora con el Señor puedo decir que soy un hijo de Dios, que tiene muchos errores, pero que sigue trabajando en sus debilidades. Y sigue desesperándose, llorando, reconociendo la pobreza espiritual que uno tiene, para que Dios llegue a nuestras vidas. Eso está escrito ahí, ¿no? Eso es parte del Sermón del Monte, cuando Jesús estuvo en el Sermón del Monte. En otras versiones dice, felices los que lloran. Y es como que contradictorio, ¿no? Felices los que lloran. Así dice la traducción latinoamericana, la que yo tengo aquí. Felices los que lloran, porque serán consolados. ¿Sí? Muchas veces la manera en que Dios quiere que vivamos contradice a la manera de vivir del mundo. ¿Sí? Porque si tú le preguntas al mundo, ¿qué es la felicidad? Si tú sales a alguien que no conoce de Dios, le dices, ¿para ti qué es la felicidad? ¿Saben lo que la mayor parte de las personas dicen? ¿Qué es la felicidad? Eso. Si tienes plata, eres feliz. Las riquezas, eso es sinónimo de felicidad para el mundo. Y si bien es cierto, la riqueza no es mala, porque todo tiene un fin, ¿no? El que tú tengas provisión para tu vida, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero felicidad significa riquezas y cero sufrimiento para el mundo. Pero para Jesús la felicidad es sinónimo de esperanza y gozo y fe en Él. Esperanza, gozo y fe en Él. Eso es la verdadera felicidad para Jesús. Esperanza, gozo. O sea, los frutos del Espíritu. Eso es la verdadera felicidad. ¿Sabías que el Señor no siempre hará lo que tú esperas? ¿Y sabes por qué? Su respuesta sobrepasa nuestra expectativa. Muchas veces uno piensa y pide lo que para mí es correcto. Dice, no, yo sé que con esto voy a ser feliz. Y a veces le limita a Dios, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿por qué? No me da lo que quería. Y el Señor dice, porque lo que tú estás pidiendo no es nada comparado a lo que yo te quiero dar. Porque lo que yo te quiero dar a ti es mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. No sé si me hago entender. ¿Sí? La respuesta de Dios sobrepasa nuestra expectativa. Su respuesta es paz, es consuelo. Y su presencia misma que quiere venir sobre nosotros y envolvernos para renovar nuestra alegría y confianza en Él para enfrentar lo que sea que estemos viviendo.
es definitivo que Él escucha nuestro llanto y está dispuesto a sanar nuestro corazón que se encuentra roto. Él no te va a dejar con la herida ahí. Él quiere sanar tu corazón. Salmos 147:3. Los que pueden ir, vamos a ver. El Salmo 147:3. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya llegamos? A ver, ¿qué dice Erika? Duro. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Alguien más tiene otra versión por ahí que pueda leer duro? 3. ¿Es diferente? A ver, duro. Si puede leer, duro. Él sana a los quebrantados. Él sana a los quebrantados de corazón. Ajá. Y venda sus heridas. Hasta ahí. Es lo mismo. Acá la versión latina dice, tenaz, no lo que dice acá. Dice, Él sana los corazones destrozados, dice esta versión. O sea, quebrantado acá lo pone como destrozado. Es un sinónimo. Pero acá esta versión lo hace como más fuerte, ¿no? Dice, Él sana los corazones destrozados y les venda sus heridas. Es una promesa, así que tranquilo. Déjate envolver por las manos del Señor. Toda circunstancia, toda aflicción va a ser cambiada por gozo después. Cuando uno pasa por una aflicción, por una situación que, si bien es cierto, es como que, chuta señora, si sigues apretando me vas a ahorcar y aquí muero. Qué bonito es ver que esa situación, el Señor viene, toma el control de la situación y la cambia por completo, ¿no? Qué bonito es verse en alegría, ¿no? Cuando uno, no sé si se han dado cuenta, es como cuando ya te ves que te van a ahorcar y no sé, ¿a cuánto les ha pasado? Es como dicen, ya estaba casi ya por... Pero llegó el Señor y hay una alegría tan tremenda que tú dices, wow, o sea, esos momentos no se comparan con nada. Es como que vino y solo el Señor lo pudo hacer. Es como que una felicidad tan tremenda que aparece en nuestras vidas, que es algo indescriptible. Así que el mensaje del día de hoy es: entreguémonos en las manos de Él, dejemos nuestras debilidades que el Señor moldee, que las forme, ¿cierto? Seamos pobres en espíritu, que nuestras aflicciones vayan delante del Señor, que podamos derramar nuestras lágrimas delante del Señor para que Él pueda venir y sanar y vendar nuestras heridas de corazón. Vamos a terminar esta enseñanza con una canción. El Señor puso en mi corazón esto. Y hasta que la preparen, como les decía, yo lo que quiero de la canción es que ustedes más bien escuchen la letra. O sea, enfóquense en la letra, escuchen la letra. Es como que, wow, lo que este hombre canta, lo que este hombre escribe, porque entiende justamente de la enseñanza que ahorita estamos. O sea, entiende de razón. En esta canción él dice, bendito el desierto por el cual tú me llevas. Digo, ¿quién puede decir, gracias Señor por meterme en estas pruebas? ¿Quién puede dar gracias por la enfermedad? ¿Quién puede dar gracias porque me mandaron sacando del lugar donde yo vivía? ¿Quién puede dar gracias porque le despidieron del trabajo? Dijeron, hasta aquí, ya no tienes más. ¿Quién puede dar gracias porque muchas veces no tiene ni qué comer? Decirle, Señor, gracias porque sé que no me vas a dejar morir. Eso es difícil. ¿No es cierto? Eso es complicado. Decirle, gracias Señor, porque por medio de estas circunstancias yo voy a conocer tu verdadera naturaleza, lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias Señor. Y la palabra de Dios respalda. En Salmos está escrito, dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y todo tiempo es todo. Él no dice, ¿aló? Él no dice, dad gracias solo cuando recibas bendición.
Así lo dice la palabra de Dios. Dice, dar gracias en todo tiempo. Eso significa, estoy en aflicción, doy gracias. Estoy enfermo, te doy gracias. Estoy sano, gracias. Tengo que comer, gracias. No tengo que comer, gracias, Señor, también. ¿No es cierto? Me despidieron del trabajo, gracias. Mi familia se está quebrando, se está dispersando, gracias, Señor. Eso significa, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? Vamos a escuchar este video, ¿sí? Y vamos a poner atención, como les decía, más bien en la letra, ¿no? Más que escuchemos, ¿sí? Vamos a poner atención. Y con eso terminamos el día de hoy. El inicio. Ya, abre. Vamos a un ratito para... ¿Y si le conectas directamente? No, es que salía por ahí. ¿Me sale?